Bienvenidos a Alianza, una comunidad para todas las familias. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es.
Muy buenos días, querida familia de fe. Damos gracias a Dios por la oportunidad de volver a reunirnos nuevamente, como todos los domingos. Saludos para todos los que nos ven de nuestra iglesia y quienes se suman de otras iglesias y otros países. Quisiera invitarlos a que podamos ponernos cómodos ahí en casa, que podamos tomar nuestra tacita de café, nuestra tacita de té, el mate y poder reunirnos todos como familia alrededor de la palabra y poder escuchar qué nos quiere decir en esta oportunidad. Así es que para ello yo te voy a invitar también a que puedas acompañarme a orar. Señor, te damos muchísimas gracias porque en cada una de las etapas de nuestras vidas vos estás presente y te haces presente en nuestro caminar. Por eso te suplicamos, Padre Celestial, que en cada etapa de nuestras vidas vos nos des un mensaje. En cada momento de nuestras vidas, cuando lo necesitemos, te acerques y nos abraces y nos des una palabra, Padre Celestial, para ayudarnos a orientar nuestro caminar. Sabemos que vos sos sabio, que vos sos omnisciente, que vos, Padre Celestial, sos misericordioso, y por eso nos acercamos a vos para pedir tu dirección. Ahora te dejamos este tiempo en tus manos para que vos nos hables y dirijas y llenes nuestra mente y nuestro corazón de luz, de tu luz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querida familia, no sé si ustedes se recordarán de su etapa de la adolescencia o bueno, tal vez también tengas hijos adolescentes o probablemente estén presentes de quienes nos ven, sean adolescentes. Bueno, quería comentarles que en una entrevista que estuve viendo durante esta semana, un especialista en neurociencia hablaba justamente de esta etapa y yo anoté varios elementos que quiero compartir con ustedes que nos van a permitir vincular y establecer algunas conexiones con nuestro tema del día de hoy. Bueno, primero decía el especialista que el cerebro es donde reside la capacidad de relacionarnos con el medio ambiente. Creo que esto la mayoría lo sabemos. Luego decía que en la niñez y la adolescencia es extremadamente plástico el cerebro y trabaja para generar adaptaciones al ambiente. Eso tal vez no lo conocíamos tan claramente. Bueno, profundiza más y entra propiamente en el tema de la adolescencia y dice que hay una selección en esta etapa de neuronas activas y de conexiones entre neuronas que se llaman sinapsis, que son más necesarias para el momento que se está viviendo en particular. En la adolescencia también recordemos que está el advenimiento de las hormonas sexuales que causan una enorme convulsión, un enorme impacto en el estado del funcionamiento de las neuronas, de algunas sinapsis también que desaparecen momentáneamente y hay que recablear las cosas. Es decir, estos chicos tenían un comportamiento que habían aprendido, se generan muchos cambios en su cuerpo. De hecho, por eso es que también hay una especie de torpeza en el movimiento, en el habla, cambian algunos tonos también, como ya lo conocemos, y bueno, se comienzan a aprender nuevos comportamientos, nuevas organizaciones también relacionales diferentes a las que ya habían aprendido. Este especialista también dice que hay una enorme vulnerabilidad en esta etapa, generado obviamente también por el contexto social, el entorno, los amigos, la familia, y que de alguna forma puede llevar a situaciones problemáticas, a adicciones, a problemas psicológicos, a problemas en la toma de decisiones, a la pérdida de noción del peligro también, cosas que tienen explicación en ese sentido, explicación biológica por la desconexión de partes del cerebro y específicamente la parte frontal. Ahora, no estamos diciendo justificar cosas que los chicos hacen, sino que creo que es el momento para entender lo que les está pasando momentáneamente y cómo podemos ayudarlos
cómo podemos acompañarlos en ese proceso. Dice también que es afectado por el contexto social, y sí, es evidente. No es lo mismo un adolescente solo que cuando está con el grupete. No sé si les ha pasado a ustedes como padres y madres, creo que entendemos eso, cuando están con sus hijos, cuando están con sus compañeros. Mamá, no hables. Mamá, quédate a una cuadra. Papá, no hagas ese comentario, papá. Entonces hay como ciertos comportamientos cuando están solos, y ciertos comportamientos también cuando diferentes cuando están en el grupete. Otro elemento, y los últimos dos elementos que quiero comentar con ustedes, es que el cerebro está en maduración, que la adultez tendrá su fase estable. En ese sentido, por supuesto, si de alguna forma se le ayuda a crecer establemente también durante la etapa de la adolescencia. Por eso es tan importante la niñez y la adolescencia, puesto que esto también puede afectar sus etapas posteriores, repercutirán en la adultez. Viendo una especialista también decía y añadía que la perspectiva de alguien con relación a que lo puedan guiar, a que lo puedan acompañar en esta etapa, aún está en desarrollo. Durante la adolescencia media y tardía todavía está en desarrollo. Es decir, creo que cuando somos adultos podemos tomar en consideración más los consejos y el acompañamiento que cuando somos adolescentes, porque justamente está en efervescencia esto que yo les comentaba, ¿no? Este tema de querer desafiar los límites, de querer correr ciertos riesgos, y eso también creo yo que nos enmarca en una etapa convulsionada. Muy bien, ¿por qué introduzco mi predicación de esta mañana con este dato en particular? Porque vamos a estudiar un libro de la Biblia con un profeta bíblico que a mi criterio tiene ciertos rasgos y comportamientos adolescentes en comparación con otros profetas de su tiempo y con otros profetas que la Biblia nos muestra. Así es que de alguna forma es muy llamativo su comportamiento, muy llamativo sus rasgos, muy llamativo lo que él realiza, y vamos a ir a ver esto en el libro. Justamente por eso te invito a que me acompañes a navegar por el libro de Jonás, y quiero proponerte quiero compartir con vos el tema misericordia o destrucción. Este es el tema que vamos a estar viendo en el libro de Jonás, misericordia o destrucción. Bueno, quiero proponerte entonces que lo veamos a través de dos puntos principales. El primero de ellos aparece en pantalla: Jonás, por ahí no. Y seleccioné este pasaje porque de alguna forma creo que es muy ilustrativo lo que vamos a ver aquí. Jonás, por ahí no. Por ahí no es la cosa. Bueno, nos acercamos entonces al libro de Jonás y quiero que veamos en pantalla el capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así: La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Muy bien, estamos entonces ante un relato que tendrá múltiples niveles de alcance. Primero, para Nínive, que es la ciudad a la cual se le da el mensaje. Segundo, para los lectores cuando se escribe el libro de Jonás, que fue aproximadamente en el año 400. Al ser escrito entonces, incluye tradiciones orales contadas por el pueblo que fueron registradas de forma escrita. Así es que podría incluir tradiciones orales muy antiguas, pero ser escrita más recientemente, en el año 400 aproximadamente. También tendrá el nivel de alcance para Jonás, que es el que vive la situación, que fácilmente nos representa a vos y a mí en ese sentido, como lectores en el día de hoy.
Jonás, entonces, en lugar de obedecer a Dios, se fue al puerto de Jope y tomó ahí entonces un barco tratando de huir del Señor, y se embarcó hacia la ciudad de Tarsis. Dios intervino con un fuerte viento que hizo que se desencadenara una tormenta que hacía peligrar el barco. Entonces la tripulación, cada uno comenzó a orar a su Dios, mientras que Jonás dormía plácidamente en la parte de abajo del barco. El capitán se dio cuenta de esto, bajó y le dijo, bueno, levántate, y le ordenó también que clamara a su Dios. Sin embargo, en la parte de arriba los marineros se preguntaban, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué contiene? ¿Qué está pasando? ¿Quién es el responsable? Y bueno, y en buen argentino dirían, chicos, estamos en el horno. ¿Saben qué? Echemos suerte y escrachemos a ese chabón que es el responsable de todo esto y no nosotros. Bueno, adivinen quién fue el responsable. Así es, Jonás, quien entendía que lo que pasaba era por causa de su desobediencia a la voz de Dios. Así que él mismo le dio la solución a los marineros. Dice Jonás en el versículo 12 del capítulo 1, vemos en pantalla, tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. El relato nos dice que Jonás clamó desde el vientre del pez, desde donde expresó su angustia, su desesperación, y entendió lo siguiente. Veamos en pantalla también. En mi angustia clamé al Señor y me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Así es que hermosos versículos dentro de una oración registrada en el libro que nos hacen pensar si alguna vez te has sentido en el horno, alguna vez te has sentido como en una fosa sin salida, alguna vez te sentiste que tocaste fondo. Creo que cada uno de nosotros tenemos tantas historias en las cuales hemos visto la mano de Dios y cómo fue extendida su misericordia para liberarnos de lo que nos ataba, de lo que nos destruía y de lo que nos tenía arrodillados a su merced. A veces también, tal vez, pienso que es porque tomamos otra dirección, una dirección diferente a la que Dios tenía destinada para nosotros, una dirección diferente a la que Dios nos proponía, una dirección diferente a la que en su voluntad y en su deseo de vernos bien nosotros rehusamos y nos fuimos en otra dirección. Que sean estos los momentos para poder regresar y para poder retomar y para poder repensar qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, qué quiere, que nos está comunicando para poder tomar otra dirección en nuestras vidas. El segundo punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana es ya aparece en pantalla. Jonás es por aquí. Si nuestro primer punto fue Jonás por ahí no, este es entonces titulado Jonás es por aquí, en respuesta a esta situación que se presentó ya en los capítulos 1 y 2. Entonces vemos ahora en capítulos 3 y 4 a Dios como tutor, como padre, como el consejero, como el que lleva a Jonás en esta actitud un tanto adolescente a tratar de mostrarle
ciertas cosas que Jonás tiene que aprender. Y no digo con esto que la adolescencia sea mala, digo con esto que la adolescencia necesita de elementos para aprender, necesita de aspectos para ser guiada en ese sentido. Creo que ahí casa perfectamente la figura de Dios, que funge como guía, como maestro, como padre para Jonás, en hacerle entender algunas cosas que pueden ser útiles para su vida y necesarias también. Vamos entonces a nuestro texto bíblico, Jonás capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: la palabra del Señor vino por ¿qué? Segunda vez a Jonás. Anda, ve a la ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que yo te voy a dar. Entonces Jonás se fue a Nínive por segunda vez, donde compartió el mensaje que Dios iba a usar para convertir el corazón de los ninivitas. Dice la palabra que los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. De hecho, el mismo rey de Nínive instó a todo el pueblo a convertirse del mal camino y de sus hechos violentos, porque refleja el texto de que habían hechos violentos. Dice el versículo 10: al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que le había anunciado. Muy bien. Hagamos de cuenta que nosotros no conocemos la historia de Jonás y hasta acá nos la han contado. Entonces, ¿cuál fue la reacción o cuál pensás que fue la reacción o debería de haber sido la reacción de Jonás? Uno podría pensar: buenísimo Dios, vamos, sí Señor, vamos, vos siempre bondadoso, siempre compasivo, siempre misericordioso, tal como lo hiciste conmigo y con mi pueblo, muestras tu amor también para con Nínive. Bueno, no necesariamente y precisamente así. Realmente el tono es un tanto diferente. Vamos a ver en pantalla. Capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no es esto lo que yo te decía cuando todavía estaba en Nínive? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, pues bien sabía que vos sos un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambiás de parecer y no destruís. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo. Y aquí habría que preguntarnos qué era lo que esperaba ver Jonás. ¿Realmente la idea que tenía de Dios era la correcta? No lo que Dios es, sino la idea que él se había hecho de Dios. Y aquí habría que preguntarnos entonces nosotros: ¿qué ideas erróneas tenés vos de Dios? Yo creo que la mayoría de veces nuestra mirada de la palabra de Dios o del actuar de Dios es parcial. Algunos se quedan solo, por ejemplo, con el capítulo 1 de Jonás, siempre huyendo de Dios. Otros se quedan solo con el capítulo 2, donde encuentran misericordia para sus vidas. Pero se les olvida rápidamente y entonces se encuentran solo con la lectura del capítulo 3, esperando solo la destrucción. Nunca contemplaron lo del capítulo 4, donde otros están recibiendo un mensaje que quiebra su paradigma de acercarse a Dios. Creo que a veces no vemos en panorama todo lo que Dios hace, sino que solo seleccionamos algunas cosas para justificar algo que nosotros hemos aprendido o algo que nosotros hemos elaborado. A veces solo vemos una parte del pastel. Dios ve todo en su poder, en su voluntad y en su amor. Contempla lo que nuestras limitadas mentes y nuestros duros corazones no pueden ser capaces de ver y de entender. Así que Dios le dice a Jonás: ¿tenés razón de enfurecerte tanto? Parece que Jonás no le respondió. Se dio la media vuelta
y se dirigió a las afueras de la ciudad. Dios continuaba su proceso de enseñanza para su vida. Para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, hizo que creciera una planta para darle sombra, cosa que alegró muchísimo a Jonás, pero Dios también a la mañana siguiente hizo que se secara con un objetivo, aunque Jonás no terminaba de percibir estas situaciones. Así es que manifestó nuevamente su enojo y su deseo de morirse. Parece que Jonás quería asientos en primera fila, lentes 3D y pochoclos incluidos para ver la destrucción de Nínive. Pero Dios quiere transformar su mirada. Dios quiere suavizar su corazón y Dios quiere romper los paradigmas que como vos o como yo aprendimos en casa, aprendimos en la iglesia, aprendimos de quienes nos instruyeron o simplemente la dirección que decidimos tomar también. A Jonás Dios le acompaña en su aprendizaje y le dice, veamos en pantalla: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, dice Jonás. Me muero de rabia, le dijo al Señor. Y el Señor le dijo: vos te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Y ahí finaliza el libro de Jonás. Para finalizar, quiero dejar con vos algunas aplicaciones, algunas observaciones que yo veo a lo largo de este relato y a lo largo del libro de Jonás, en el cual hemos estado meditando en esta mañana. Primero, veo un Dios que acompaña la vida de su creación, que a través de un mensaje, una advertencia, busca que hasta las peores condiciones humanas pueden encontrar a través del arrepentimiento la salida a sus problemas, la conversión de su corazón y comenzar a caminar en la dirección que Dios le invita. Algo que te alejará de aquello que te estorba, que te esclaviza o que te daña. Veo que a veces los sentimientos míos no son los sentimientos, las expresiones de Dios. Los sentimientos y las expresiones de Dios son de misericordia y eso me cuesta incorporarlos a mi mirada, porque mi mirada es una mirada muchas veces de exclusión. Veo un Dios que cuando yo le clamo desde mi necesidad y angustia, acude a mi llamado, que está consciente de mi humanidad, que está consciente de mis errores y que busca guiarme en mi caminar para que su presencia sea mi sostén en los momentos de necesidad, para que su voz sea mi guía en los momentos que necesito encontrar la dirección. Veo a Dios que me permite a mí ser un testigo de su amor y misericordia en cualquier contexto. Pero vos y yo podemos llevar esa luz. Debemos tener también cuidado de pensar que nosotros somos la luz, sino que solo soy portador de la luz de su presencia y amor para todos. Veo que Dios me advierte de no creerme el juez y señor de la vida de quienes me rodean, que Él es el Señor, que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y quiénes somos nosotros para ir en contra de su carácter. Como dice Malaquías, yo el Señor no cambio en qué y no cambio de qué, de mi deseo de destrucción o de mi carácter de misericordia. Es evidente que es lo último. Señor de misericordia, ante tantas imágenes que nos han sido transmitidas, que con conceptos erróneos y que hemos aprendido y que han modificado nuestro comportamiento y nuestra visión de los demás y que nos han hecho jueces de los demás, te pido, Señor, que nos aclares, que nos visites, Padre Celestial, para entender cuál es la imagen que tenemos y debemos tener como hijos tuyos. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a que nuestros corazones sean sensibles a la voz que querés transmitirnos, a las imágenes que querés transmitirnos.
a los símbolos que querés transmitirnos, a las acciones que querés que nosotros vivamos. Te pido, Señor, que sea tu palabra la que nos lleve a entender al Dios de misericordia, al Dios de amor, al Dios de la eterna bondad y al Dios que ama su creación, que ama a quienes Él creó. Tal cual lo expresaste a Jonás, así también nos lo expresas a nosotros.